está tu cuerpo, abatida tu alma buena, llevas tu cruz en silencio, soportando los desprecios, por entero te entregaste para mostrarnos tu amor, tanto que sufriste, llevando nuestro dolor. Te olvidaste de ti mismo por acordarte de mí. Pagaste por mis pecados, los que yo debía sufrir. Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio donde se predica la palabra de Dios, un espacio donde se comparte prédicas, testimonios, reflexiones de la sana doctrina del nombre de Jesús. Un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. En Minutos de Reflexión compartimos las mejores alabanzas para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesús. Cuando Jesús descienda al mundo otra vez, viene a juzgar al mundo de toda su maldad. Cuando en el firmamento se ve el resplandor, la tierra temblará, los árboles caerán y el sol no alumbrará. Su iglesia estará en las nubes diciendo: bienvenido Rey Jesús. Los que le rechazaron tendrán que lamentar al ver al Rey de Gloria que viene con poder. Su pueblo redimido allí se gozará, porque se irá a morar con Cristo mi Jesús por la eternidad. Su iglesia estará en las nubes diciendo: bienvenido Rey Jesús. Minutos de reflexión. Con Andradis Peña. Hay muchas personas que están en la iglesia, que van a las iglesias, muchas. Y hoy en día creo que muchas más. Pero están yendo a la iglesia, pero muchas veces están desenfocados a qué van. Si yo les preguntara hoy: ¿usted por qué vino hoy a este templo a reunirte con algunas personas que conoces o no conoces? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo hiciste? No me respondan, respóndanse ustedes mismos. ¿Por qué yo tomé la decisión de ir hoy allá o acá? Y los que están conectados, ¿por qué usted está tomando la decisión de abrir su celular y colocarlo en un en vivo de una predicación de la palabra de Dios? ¿Por qué lo haces? Debemos saber por qué hacemos las cosas. Debemos estar enfocados realmente por qué hacemos las cosas.
Y no venir a la iglesia por venir, bueno, venir al templo porque la iglesia somos cada uno de nosotros. No venir a congregarnos porque no teníamos más nada que hacer, porque realmente pues algunos pueden decir, no es que a mí me gusta ir. Pero debe haber un sentido preciso del por qué nosotros estamos en la iglesia o venimos al templo a adorar a Dios. Isaías 29:13 dice la palabra de Dios. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos. ¿Cuántas veces nos hemos reunido en los templos a adorar a Dios, pero no entendemos ni a qué vinimos y salimos y no pasó nada? Yo fui porque me invitaron, como decía Mocus, a mí no me pagaron, yo vine porque quise. Pero tenemos que darle un sentido a nuestra reunión, tenemos que darle un sentido a nuestra vida, del por qué yo vivo aquí en la tierra, qué estoy haciendo aquí en la tierra, para dónde voy después de que salga de aquí. Debemos estar enfocados y debemos tener muy en cuenta que cuando tenemos la oportunidad de reunirnos para alabar a Dios y glorificar su nombre, orar, leer la palabra de Dios, debemos ser como dice su palabra, con todo el corazón. Y no leemos la palabra de Dios y pasó. ¿Qué lectura de la palabra de Dios tomamos al inicio del servicio? ¿O de qué trataba la lectura que leímos al inicio? Ahí nos podemos ir evaluando si realmente el sentido de lo que yo estoy haciendo. Porque dice la palabra de Dios: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Y puede que aquí estemos, y mira, de hecho que aquí estamos, y los que están conectados están conectados. Y puede que cantemos, y puede que oremos, y puede que hagamos muchas cosas aquí. Pero hay algo más importante que pide Dios de nosotros, y es nuestro corazón. Por eso hoy la palabra de Dios nos dice: pero su corazón está lejos de mí. Y no solo su corazón, sino el temor. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Como quien dice, mecánicamente hacemos todo y no lo hacemos conscientemente. Muchas veces hemos trabajado y hemos hecho trabajos mecánicamente, que cuando menos piense terminamos y no supimos ni cómo lo hicimos, porque trabajamos mecánicamente, porque ya aprendimos a hacer la labor. Ya no necesitamos que esté todo el tiempo ahí la persona diciéndonos qué hacer. No, mecánicamente ya uno lo hace. Eso es como el que maneja. Y hay veces que está uno con sueño y cuando uno se despierta, ya voy aquí. Mecánicamente uno hace eso. Eso no se puede convertir en un estilo de vida cuando nosotros venimos a la presencia de Dios. No, nosotros no podemos venir aquí mecánicamente. Yo debo saber a qué vine yo aquí a este lugar. ¿A qué estoy? ¿Cuál es mi propósito por el cual me estoy reuniendo en este lugar? En Mateo 15, 7 al 9 dice, Mateo 15, 7 al 9 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este pueblo de labios me honra. Pero ¿qué dice anteriormente? Dice la palabra del Señor: hipócritas. Quiere decir que cuando nosotros venimos de cualquier forma a la presencia de Dios, pues no estamos siendo honestos, ni con nosotros mismos, ni con Dios. Por eso nosotros necesitamos venir ante su presencia, es con regocijo, como lo dice su palabra, con un deseo de recibir de Dios, con un deseo de alabar a Dios. Hubo un hombre en la Biblia que vivió con Jesús, fue testigo de sus grandes milagros,
pero el pecado entró en su vida, y murió. Cerca de Jesús, pero lejos del reino de Jesús. Cerca de la iglesia, pero lejos de su salvación. A ver, ¿quién me puede decir quién era ese hombre que vivió con Jesús? Que estuvo con él, anduvo con él. Pistas, es un discípulo. ¿Quién? Sí, señora, Judas. Judas, muy bien, mi hermana Alicia. Feliz cumpleaños otra vez. Mateo capítulo 10, verso 2 al 4 dice que nos da el nombre de ese apóstol. ¿Judas qué? Iscariote. Él estuvo y anduvo con Jesús por todo lado. Vio los milagros que hizo el Señor, todo lo que el Señor hizo. Caminó con el Señor Jesús. Y qué triste que su final, había algo en su corazón que no había podido ser quitado nunca. ¿Y cuál fue ese? Que traicionó al Señor Jesús. Fue un hombre codicioso, ambicioso y deshonesto. ¿Pero cómo? Vivía con Jesús, andaba con Jesús o anduvo todo el tiempo con Jesús. ¿Cómo es posible que un hombre que esté al lado de su Señor sea codicioso, ambicioso, deshonesto? ¿Cómo es posible? Eso nos demuestra que en la iglesia del Señor muchas personas se reúnen a adorar a Dios, pero no están con Dios. Vamos a ver qué hacía Judas. Juan capítulo 13, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a conocer un poquito a Judas. Y ojalá que usted nunca se identifique como él, que usted sea diferente a lo que es Judas. Dice la palabra de Dios que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, el verso 2, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. ¿Eso qué quiere decir? Que había algo en Judas que no lo dejaba ser fiel a Dios. Y ahorita vamos a ver qué era lo que él hacía, por qué él no era fiel a Dios. Entonces el verso 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a donde Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarán los pies jamás. ¿Cómo se le ocurre, Señor, que usted me va a lavar los pies a mí? Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Qué hizo? De una vez entendió Pedro la información y ¿qué dijo? Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿sabe qué? No solo lave mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que esté lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. ¿No pasará esto también en las congregaciones? ¿Cuántos supuestamente estamos en las congregaciones y aparentamos ser hijos de Dios? Uy, yo creo que ese hombre no tiene pecado. Uy, es que uno lo ve que es un santo, uno lo ve como... No sabemos su corazón.
Judas seleccionado de los 12 y andando con Jesús, y lo traicionó. No todos están limpios. En San Juan capítulo 12, verso 1 al 11, nos muestra cómo era Judas. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. ¿Usted cree que Judas no vio cuando Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro y le dijo, le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera? Y ese salió. Judas estaba ahí. O sea que conocía perfectamente el poder de Dios. El mismo Jesús predicando su evangelio para que la gente recibiera su evangelio y pudieran ser salvos. Y Judas veía que eso hacía el Señor. Pero aún así, a pesar de que caminaba y andaba con ellos, o anduvo todo el tiempo con ellos, porque ya es pasado, no pertenecía a ellos. Y dice que en el verso 2, y le hicieron allí una cena. ¿A quién? A Jesús. ¿Quiénes? Sus mejores amigos. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los mejores amigos de Jesús? Lázaro, María y Marta, porque el Señor los amaba. Y le hicieron una cena, y cada uno de ellos tomó una parte en la cena. ¿Qué dice? Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Falta una. ¿Quién? María. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. A Dios se le debe dar lo mejor, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Entonces apareció la belleza de Judas. Así como dicen, no falta la mosca en la leche. Estaban haciendo una cena donde, según esto, Marta servía. De pronto ella cocinaba mucho mejor, ella la hermana mayor, atendía mucho mejor, era hospitalaria, tenía mucha don de atender a las gentes. Marta. Lázaro, como era el hombre de la casa, entonces se sentó, pero se sentó al lado del Señor. Pero María ahí fue un poco más allá, porque vino alguien especial a su casa y se despojó de todo su dinero, porque dice la palabra de Dios que costaba un alto precio. Y dijo entonces este señor, dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar, el que tenía su corazón sucio. Hombre, ¿cómo se les ocurre hacer esto? ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? ¿Cómo se les ocurre regar ese perfume tan costoso? No respetaba ni siquiera a Jesús, porque era Jesús al que se les daba ofrendando ese perfume, que lo estaba haciendo María. No era la plata de Judas, era la plata de María. Y este ya quería, María tenía mucha plata, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué demostró ahí Judas? Ambición hacia el dinero. Pero dijo esto, no porque se preocupara de los pobres. Dijo Judas esto no porque se preocupara de los pobres, sino porque era, ¿qué? ¿Judas quién era? Léanlo, ahí está. ¿Quién era Judas? Un ladrón.
Judas era un ladrón. Y no dice fue un ladrón, dice era, o sea, en un tiempo presente. Y sin embargo estaba con Jesús. Significa que había, el que caminaba con Jesús, había, como dice, un infiltrado ahí, un hijo del diablo metido ahí en los caminos del Señor. Y el Señor ya lo tenía identificado. Pero Dios es un Dios de oportunidades, que lo dejó que lo siguiera por mucho tiempo, a ver si este hombre cambiaba su corazón. Pero vemos que al final no lo hizo, que aún así no tuvo respeto por el Señor. Al que estaban ungiendo era Jesús. Pero dijo esto no porque se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa. Judas era el tesorero. Imagínense esa belleza. Ladrón y tesorero. Eso es una bomba. Teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaban en ella. Pero entonces Jesús le dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Judas estaba cerca de Jesús, pero no cambió lo que tenía en su corazón. Y así es como traicionó al Señor Jesús. En Juan capítulo 13, verso 21, dice la palabra de Dios. Juan capítulo 13, verso 21. Es anunciado lo que había en el corazón de Judas. Jesús anuncia la traición de Judas. Y habiendo dicho esto, Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo. Mira que hubo tristeza en el Señor. Hablamos hace un poco de tiempo que Dios lo ve todo, que no hay nada oculto para Él. Y puede que Judas estuviera robando y sacando dinero. Creería él que nadie lo iba a saber. Pero Dios se duele cuando las personas cometen pecado, porque Él vino a traernos un ejemplo. Y dice la palabra de Dios que habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en su corazón, le dolió a Jesús en su corazón. Y declaró y dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. ¿Eso qué quiere decir? Que Judas era bien astuto. Ninguno de los 11 discípulos adicionales se había dado cuenta de lo que Judas hacía. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando, ¿quién sería? ¿Quién empezaron a mirar? Simón. No, pero Simón es como bien. ¿Cuál sería? ¿Sería Pedro? ¿Cuál sería? Y ellos dudaban entre ellos. El verso 23 dice: y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Cuál era ese discípulo? ¿Cuál era el discípulo amado de Jesús? Juan. Y ese estaba recostado al pecho del Señor. A este pues hizo seña Simón Pedro, para que le preguntase quién era del quien él hablaba. Oiga, Juan, pregúntele usted que está ahí pegadito, pregúntele quién es. Tenían curiosidad por saber quién era el que lo iba a entregar al Señor. Y entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ante Dios no hay nada oculto. Ninguno de los discípulos sabía lo que era Judas, pero Jesús sí lo sabía. Por eso Él, con plena autoridad, mojó su pan y se lo entregó a Judas.
Y después del bocado, ¿qué pasó? Satanás entró en él. O sea que eso, ¿qué quiere decir? Que Judas tenía abierto su corazón al mal. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, el enemigo no puede entrar. Satanás no puede entrar. Pero cuando nosotros no estamos cubiertos bajo el poder de Dios, somos presa fácil de que el enemigo entre a la vida. Y entra Satanás en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que se diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Los discípulos creían que era Judas, que el Señor le estaba dando una orden: vaya, compre mercado y traiga y reparta aquí, como era el que tenía la plata. Pero mira que ni siquiera dice que dejó la bolsa y se fue, se llevó la bolsa. Aquí hay algo interesante, y es que la experiencia de estar cerca de Jesús, oye, escúcheme bien, mi hermano, la experiencia de estar cerca de Jesús no cambió a Judas. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? ¿Me entiende lo que le estoy queriendo decir? La experiencia de estar cerca de Jesús no cambia la vida del ser humano. Usted me va a decir: uy, ¿qué está diciendo? Esto quiere decir que no es suficiente estar cerca de Jesús para ser salvos. No es suficiente venir a la iglesia o al reunirnos cada 8 días o todos los días, hacer una lectura de la palabra de Dios y orar. No es suficiente para la salvación. Porque si Judas estuvo con Jesús, estuvo cerca de Jesús, y no fue suficiente para que él fuera salvo. No sirve estar cerca de Cristo para ser salvo. Hay que estar en Cristo para ser salvos. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Una cosa es estar cerca de Cristo y otra cosa es estar en Cristo. Quiere decir que Judas no tenía dentro de él a Jesús. ¿Qué había dentro de él? Engaño, avaricia. Mientras que los otros discípulos mostraban otro tipo de testimonio. Yo puedo estar y venir a la iglesia 50,000 veces durante todo el año y estar todo el tiempo cerca de la iglesia, pero eso no quiere decir que eso me va a salvar. Yo debo estar metido dentro de la iglesia, no cerca, sino metido en la iglesia. Y para que estés dentro de la iglesia, hay un nombre que tiene que ser invocado sobre su vida para que llene todo tu cuerpo y todo tu ser, y puedas ahí sí decir: soy libertado en el nombre de Jesús y soy libre para ser salvo. El estar cerca de Jesús no te salva. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice: de modo que si alguno está dentro ¿de quién? De Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quieres dejar ser lo que eres realmente? ¿Quieres verdaderamente cambiar tu vida? ¿No te aburres muchas veces de hacer siempre la misma rutina, los mismos pasos todo el tiempo?
¿No quieres experimentar algo mejor, nuevo? Para eso necesitas estar en Cristo. En Romanos capítulo 8, verso 1 dice: por lo cual, Romanos 8, 1, dice la palabra de Dios: ahora ninguna condenación hay para los que están en. Ahora ninguna condenación hay para los que están cerca. No. Debe estar en. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos hoy están cerca de la iglesia? Vienen una y otra vez y les es difícil tomar la decisión de estar en Cristo. ¿Sabe que hay un temor grande cuando una persona retarda su decisión de estar en Cristo? Existe una gran posibilidad de que nunca lo haga. Conozco personas que están así. Conocen al Señor hace 40 años y más, y no toman la decisión de estar en Cristo. Están cerca, pero no están en Cristo. Esas son personas que dicen: oye, qué bonito el sermón, oye, qué bonitas las alabanzas, oye, que me gusta cuando llego y me dan un abrazo, me gusta cómo me hablan, me gusta que me dan la bendición de Dios. Esas personas permanecen y permanecen ahí, no escalan. Pasará mucho tiempo, están cerca de Dios, pero no están en Cristo. Y el que no está en Cristo tendrá condenación. Por eso dice Romanos: pero por lo cual ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, esas personas que vienen y están ahí, no toman decisiones. Tenga cuidado, mis hermanos, porque puede pasar el tiempo y no toman la verdadera decisión de seguir a Cristo. Te puedes quedar en condenación. Si un discípulo que caminó con Jesús lo traicionó, cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera de los que estamos acá, podemos fallarle al Señor si no estamos en Él. Por eso no podemos estar cerca de Él, debemos estar en Él. Por eso dice la palabra de Dios: no descuidemos esta salvación tan grande. En Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4 dice: Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No te quedes ahí. Toma decisiones en tu vida. ¿Qué te ata al mundo? ¿Es tan difícil o es tan feo vivir con Dios? Yo testifico que no. Para mí es lo mejor que me ha sucedido en mi vida. Y creo que para muchos de los que estamos acá, si no en su gran mayoría. Entonces dice la palabra de Dios: es necesario que con diligencia. ¿Qué quiere decir diligencia? Que te apresures, que tomes una decisión ya. Atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído hoy? Que cerca de Jesús no somos salvos, que tenemos que estar en Jesús. ¿Escuchaste eso hoy? Por eso dice que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Hermanos, velemos y no durmamos,
tomamos decisiones, tomemos decisiones prontas. Primera de Pedro 5, 8 al 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, que estando, mira cómo es Satanás de abusivo, estando con Jesús, Satanás se introdujo en Judas, estando con Jesús ahí, y por eso Judas salió y fue y vendió al Señor. ¿En cuánta plata lo vendió? 30 piezas de plata. Yo me puse a curiosear cuánto más o menos daban 30 piezas de plata. Algunos dicen que son 4 salarios mínimos hoy. Imagínense, ¿cuántos son 4 salarios mínimos hoy? Como 6 millones de pesos más o menos. Imagine vender a su Señor por 6 millones de pesos. Por eso él tuvo que ir y tomar la decisión de suicidarse, porque con eso fue y compró el terreno con que fue y se mató. Entonces la palabra de Dios nos dice hoy: sed sabios, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual nosotros, los hijos del Señor, resistid. Judas no resistió, sino que le permitió que entrara en él. Le permitió que entrara la ambición en él. Le permitió que todo entrara en él. Pero hoy la palabra de Dios nos dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos en todo el mundo. Mis hermanos, no sirve estar cerca de la iglesia y lejos del reino de los cielos. No sirve. Tienes que estar dentro de la iglesia del Señor. Para que estés dentro de la iglesia del Señor, tienes que tomar una decisión. Y está en ti. Si sigues a Cristo, si permites que Él entre a tu vida. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.